Y aunque nos quedan, aunque sentimos que nos quedan poca fuerza y que hasta cuándo, que dice alguien por allí, el Señor dice, yo conozco tus obras. Y aunque creas que te quedan poca fuerza, has guardado mi palabra. Y dice, y te abriré una puerta que nadie puede cerrar. Y mire, vamos a leer en Apocalipsis, porque la pregunta es que hay situaciones en la vida que provocan que nos quedemos o que se nos acaben nuestra fuerza, que nos consumen. Hay situaciones que no sabemos qué hacer cuando sentimos que estamos luchando y que invertimos y que damos, y de repente tú dices, wow, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo debo atender? Oiga lo que dice Apocalipsis 3:7, del 7, capítulo 3, versículo 7 al 13. Juan, el Señor le revela. Tuve que usar un comodín porque hay dos Juanes por allí. Yo decía, ¿cuál Juan? Y usé el comodín y el pastor Antonio me dijo, no, Juan, el que estuvo en la cruz, el que anduvo con el Señor. El Señor le revela en Apocalipsis la condición de algunos lugares, de algunas iglesias. Y mire lo que le habla a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. No voy a profundizar tanto, porque el Señor lo que quiere es resaltar, porque cuando usted se mete a estudiar la situación, usted dice, wow, Señor. Lo que faltaba es que a lo mejor el presidente de ese lugar tuviese el nombre. Bueno, es que no quiero entrar en ese tema porque unos dicen que es uno, otros dicen que es otro. No quiero entrar en ese tema. Pero cuando usted lee la historia, y voy a pasar por encimita para no profundizar en eso, usted dice, wow, caos, una ciudad bendecida, próspera, mucho comercio, industrializada, dinero, prosperidad, y la iglesia bendecida y avanzando y logrando. Pero llega un momento que la ciudad cae como que con gente que la dirige, corrupta, desordenada, y empieza a pasar el tiempo y empieza a verse deteriorada la ciudad. Empieza a verse corrupción. Se lo actualizo, ¿sí? Cópieme. Ay, pastor, yo no vi eso ahí en la Biblia, pero el punto es traerlo aquí para que usted diga, wow. Porque el Señor nos da ese derecho de parafrasear, de aplicarlo a hoy. Las calles sin arreglar, empezaron a verse botes de agua, ya no había camellos para transportar a la gente, ya no había transporte. El punto es que empieza a notarse en la ciudad un deterioro. Y lo que el Señor quiere resaltar, que eso yo lo digo en un minuto, en 30 segundos, pero duró muchos años para notarse todo ese deterioro. Y el punto es que ese deterioro empieza el Señor como que a mirar la iglesia y dice, ¿qué le pasa? El deterioro de afuera lo van a meter adentro de mi iglesia. Y el Señor no lo juzga, sino que los llama a reflexión y le dice, aunque sé que la fuerza, esto ha consumido su fuerza y cree que ya no tienen fuerza, pero han guardado mi palabra, dice el Señor. Yo abriré una puerta que nadie puede cerrar y voy a cerrar puertas que están abiertas que nadie puede abrir. Se revela, lo que vamos a leer es que está hablando de Jesucristo. Al principio le habla de la autoridad que tiene Él como Dios, como Jesucristo. Y habla ahí de una llave que le abre puertas, pero yo decía, Señor, pero ¿cómo aplicamos eso? Y ahí es donde se revela la palabra. Entonces, oiga lo que el Señor le habla a su iglesia. Ya copió la idea, amén. El deterioro de afuera se estaba metiendo en la iglesia, porque manos inescrupulosas, entonces ya no había tanto comercio como antes. No sé por qué estaban cerrando las empresas, a lo mejor había mucha corrupción. Pero el punto es que la historia relata, y cuando usted profundiza y estudia, dice que la ciudad se venía abajo, se estaba deteriorando. Y lo que Dios quiere resaltar no es tanto la ciudad, sino, entonces la iglesia, lo que está pasando allá afuera, lo están permitiendo aquí adentro, dice el Señor.
Y oiga lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, así como que Dios sepa. Soy yo el que estoy hablando. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Entonces ahí, después de que él fija su posición, le empieza a hablar y dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, porque toda esa situación los había consumido un poco y los estaba desgastando, y ya se dedicaban más a trabajar, porque quizás algunos habían cerrado su negocio, su empresa, ya no tenían los ingresos de antes, y aunque esto te ha consumido y te quedan poca fuerza, oiga, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Judíos, los que se dicen son cristianos, y hasta por la televisión salen con gente orando y con la Biblia y aleluya. Usted me entiende, ¿verdad? Y después te salen con hechiceros, con babalá. A eso el Señor dice: no te preocupes. Ay, pastor, y 166 WhatsApp recibí ese día. Que no lo reviso todo. ¿Cómo es posible que salgan hombres con la Biblia y orando, y después en la tarde salga aquí este mismo hombre que oran por él con unos brujos, hechiceros? Pastor, ¿cómo es eso? Que la iglesia... Dígale a su hermano: no te preocupes, dígale, el Señor los entregará a la sinagoga de Satanás, aquellos que dicen ser judíos, aquellos que dicen ser cristianos hoy en día y no lo son. Amén. Así que no, bueno, ahorita lo vamos a ver. No invierta fuerza, no te desgaste en lo que no debe. Dios se encargará de hacer justicia. Amén. Entonces dice: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ay, pastor, el vecino mío, mire, va a una iglesia y dice ser cristiano, pero ese me tiene hasta el borde porque da un mal testimonio. No te desgastes en eso, el Señor se encargará de él. Amén. Si te duele porque está dañando el testimonio de la iglesia de Cristo, si te duele, que no te desgastes en eso. Ayer me decía una persona: pastor, estaba en mi casa acostado y del cuarto para allá escuchaba por la ventana alguien que se paró a hablar mal de usted, y yo le decía a mi esposa: me voy a parar, me voy a ir, se lo voy a decir. Tranquilo, le decía a la esposa, tranqui, el Señor tiene el control, déjalo quieto. Amén. No invierta fuerza donde no debe, y ahorita lo vamos a ver. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cada crisis que venga, dígale: el Señor nos va a guardar. Amén. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces hay momentos en la vida donde parece que no nos quedan fuerza, que ya se agotan la fuerza para seguir adelante. Los problemas, las críticas, el juicio, la enfermedad, la falta de reconocimiento, el rechazo, la escasez, todo esto hace que nuestras fuerzas se agoten y a veces queremos abandonar. A todos nos pasa, y más como con lo que vivimos aquí en Venezuela, con toda la crisis que estamos viviendo. El llamado de Dios para nuestra vida, un consejo de parte de Dios: dígale a su hermano: no vendas, dígale, no vendas o pierdas tu corona por las circunstancias, dígale, por el mal momento o por una ofensa. Amén. Mírelo a los ojos y dígale: recuerda, dígale, el que venciere, Dios lo hará columna de su templo. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. El que venciere, Dios lo hará columna de su templo.
Y vencer, mire, es seguir adelante aun cuando otros no quieren, es seguir caminando aun cuando otros están cansados y llorando. Amén. Ahora, ¿qué hago, pastor? Bueno, cuando sienta que ya no tiene fuerza para seguir adelante, lo primero es, dígale a su hermano, sigue haciendo buenas obras. Cuando sintamos que no de, ¿cuánta gente pierde el hecho con toda esta crisis de seguir haciendo buenas obras? Tiene 3 paqueticos de harina o 2, ya más nunca volvió a regalar uno. No, es que la situación, es que nosotros nos vivimos por la situación. Y si el Señor te quiere librar de un día sin comer harina, gloria a Dios, amén. A lo mejor rebajamos el rollito, los triglicéridos, no sé, tanta azúcar, no sé, pero usted me entiende el mensaje. Entonces, no nos queremos encerrar en un sistema de seguridad, que esto me brinda seguridad, esto me brinda seguridad, y nos olvidamos de las prioridades. Entonces, si nosotros queremos, cuando pensamos que sentimos que no nos quedan casi fuerza, lo primero que Dios nos recomienda según su palabra, señores, es sigue haciendo buenas obras. Amén. Nosotros como iglesia, nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos que seguir haciendo buenas obras, porque Él sabe lo que haces, aun cuando los hombres no te den gracia, aunque otros no sepan lo que hace, Dios lo sabe, y Él te recompensará si no te das por vencido. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. Amén. No es que nadie me agradece, no es que yo ahorita doy, como está la crisis, yo doy y yo no recibo nada de nadie, estoy cansado de esperar. No, yo tengo que asegurar mire, señores, así nadie nos reconozca. Pastores, sigamos trabajando, sigamos dando, sigamos bendiciendo. Si nadie lo reconoce, gloria a Dios, el Señor dice, yo conozco tus obras. Amén. No importa que los demás no la conozcan. Dios, mujer, que atiendes a tu esposo, que atiendes tu casa, que atiendes a los niños, que te esfuerzas cada día. Hombre que trabaja y dice, este dinero no me alcanza, Señor, y nadie me reconoce mi trabajo, nadie me da una nueva oportunidad. Señores, Dios conoce nuestras obras. Amén. Así que no nos cansemos de hacerlas, porque Él sí sabe que aun cuando sentimos que nos quedan poca fuerza, hemos guardado su palabra y Él sí conoce nuestras obras, porque no hemos perdido la fe. Amén. Así que yo conozco tus obras, dice el Señor. Apocalipsis 3:8. Es decir, que aun cuando has pasado momentos difíciles, que te han quitado fuerza, has guardado la palabra y no has negado el nombre de Dios. Levante la mano aquí. ¿Quién ha negado el nombre de Dios en esta crisis? Yo creo que ninguno hemos negado el nombre de Dios. Señor, si está rudo, está difícil, los zancudos, el agua, el bañarnos en la calle. Yo pasé un día por un lugar y estaba una hermana que ya usted sabe, es muy pomposito. Mire, en plena vía pública bañándose con un tobo, echándose champú. El Señor la hizo libre de tanta apariencia. Y le aseguro que esa tenía años que no se sentía tan bien y tan libre como ese día se sintió. ¿Me explico, hermano? En medio de todo esto, no podemos dejar de hacer buenas obras, tomárnoslos con calma. Dígale a su hermano, bájale 2, dígale. A su esposa, dígale, mamita, bájale 2. Y a su esposo, dígale, papito, bájale 2 tú también. Porque cuando no hay luz te pones rudo, cuando no hay agua te pones ruda. Lo decía el Señor a través de la hermana Erika, es tiempo nos reímos, pero es tiempo de manifestar la misericordia, el amor, el apoyo. Mire, esta semana sacando agua del tanque, los bices y aquí se me pusieron prensaditos con el tobo para abajo. El punto es la actitud. Conversamos con los vecinos hasta tarde, nos sentamos. Llegó una persona, yo no sé si lo habían pagado o no, y nos llevó un pollo. Estábamos en la calle ahí sentados y nos llevó un pollo. Tome, pastor, gloria a Dios. Agarré el pollito y lo puse ahí. Es la actitud, hermano. Entonces, dígale a su hermano, no deje de hacer buenas obras. Al que venciere, yo lo haré columna.
Es decir, vencer es que el otro se rindió, nosotros no nos rendimos, amén. Seguimos haciendo el bien, seguimos trabajando. No debes de cansarte de hacer lo bueno, de servir a Dios, de invitar a otros a los grupos, de equipar los grupos con lo material que se necesita, de invitar a personas a leer la Biblia, de invitar a personas a orar, de invitar a, dígale a su hermano, ¿desde cuándo no invitas a alguien a la iglesia? Dígale. Tenemos que equipar los grupos. Los que trabajan en los grupos, reúnanse. Mira, hay un grupo de plantación que ya compró su micrófono, compró su plantica, su corneta. Entonces hemos cambiado las prioridades. Y señores, yo lo he dicho, Dios mío, yo quisiera que otro lo dijese. ¿Sí lo dije bien? Que otro lo dijese. Señores, no es que tú bendices la iglesia con la obra de tus manos. No es que tu negocio bendice la iglesia. No, es que la obra de Dios, porque tú das y siembras y aportas, bendice la obra de tus manos y multiplica tu empresa y tu trabajo. Amén. No es al revés. Entonces, no como la situación, no, yo no doy lo mismo que antes. Ay, la situación está crítica y se me ha hecho difícil. Se va a hacer más difícil si seguimos invirtiendo prioridades. Porque los principios de Dios se cumplen. Estén las condiciones dadas en este planeta Tierra o no, Dios va a hacer que su principio se cumpla, porque Dios no miente y es imposible que Dios falle o le falle a su palabra o nos mienta de lo que Él nos habla por su palabra. Hay gente que ha dejado de diezmar, hay gente que ha dejado de ofrendar, hay gente que... Pero ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué? Y la gente que no aporta, señores, Dios lo dijo, todo lo que hace falta está, dígale a su hermano, está en tu bolsillo y el mío, dígale. Es la realidad. Unos muchos, otros menos, pero si todos aportamos, ya todo eso estuviese terminado. Pero estamos invirtiendo prioridades y el punto es que estamos quebrantando principios bíblicos y la escasez que hay afuera, lo que está viviendo la nación, lo queremos meter en la iglesia. Y señores, si usted no siembra hoy, no tenemos derecho a cosechar mañana. Entonces, lo que la gente hoy hace, no, asegura lo suyo, se olvidó de lo de Dios y listo. Entonces usted cuando vea a alguien que aporte, usted, mire, yo lo digo con toda humildad, usted me va a ver en un mejor carro, con mi casa equipada, no me va a faltar nada, yo seré muy bendecido, mis hijas, mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque usted es el pastor y se lleva todos los diezmos. No, porque yo hago lo mío y yo no dejo de sembrar, porque estoy consciente que si no siembro no voy a cosechar en el futuro, pero si yo doy, tengo derecho a recoger. Amén. Entonces tenemos que inyectarle a los grupos. Yo voy al aniversario de los grupos y me gozo, porque el aniversario, usted sabe, la torta, la comida, el teclado, la batería. Wow, esto está encendido, listo, una iglesia ya, 200 personas. Entonces cuando me toca ir un día normal, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden. Entonces no oigo la batería. Y pastor, ¿está mal que alabemos así? No, no está mal. Pero cuando nos unimos, cuando aportamos, usted se imagina, no es lo mismo a capela que con un teclado. Y los vecinos, aunque no están ahí, están recibiendo. Y ya hay más de 100 y pico de personas en ese lugar. Y en cada grupo hay más de 100 personas. El punto es que nos estamos descuidando. Y dígale a su hermano, vamos a despertar, dígale. No nos descuidemos, dígale. Dígale, saca la caleta, dígale, hay que aportar. Dígale, asegura tu mañana, dígale, asegura tu mañana. Dígale, te lo estoy diciendo en serio, asegura tu mañana atendiendo tú hoy. Amén. Apláudele al Rey de Gloria. Vamos, iglesia, a asegurar nuestro mañana atendiendo nuestro hoy. Y todo lo que hagamos, mire, hagámoslo para el Señor. Mire, cuando los que siembran aquí, el que siembra tira la semilla, y dígame un agricultor, pastor, que usted estudió eso, dígame si todos los días, hermana Julieta, que de alguna manera usted sabe, el sembrador va todos los días y saca la semilla, la revisa y la vuelve a meter. No,
Él la tira y se olvida de ella. Cuando mucho abre que le echen agua, abono. Pero el punto es, en cuanto a la semilla, la pepita, él se olvida de ella. Entonces nosotros tenemos que aportar, dar, sembrar, diezmar, ofrendar y olvidarnos de eso, no todos los días. Señor, ¿cuándo yo sembré? ¿Cuándo cosecho? Señor, ¿cuándo viene lo mío? Señor. No, alguien me decía ayer, pastor, ¿y sabe qué le podemos aplicar eso? Me decía una persona que trabajó en eso. Me dice, pastor, que cuando estamos desesperados esperando la cosecha de lo que he dado, entonces lo que hacemos es, esa actitud aprieta la tierra y cuando la gente pisa la tierra y la aprieta, mata la semilla. Entonces usted tiene que dar olvidándose de eso. Y Dios tiene un día para sacar esa cosecha y presentársela a usted para bendecir su vida y a mí para bendecir mi vida. Amén. Pero yo no doy esperando, Señor, yo di ayer, Señor, ya va un mes. Entonces, porque si estamos así, entonces estamos dañando la semilla. Porque ya lo estamos haciendo como con interés o con un negocio y no porque es un principio de Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces no nos cansemos de hacer buenas obras. Invierte tu vida en el reino, invierte tu economía en el reino. No dejes de estar en el grupo donde te corresponde. Eso es buena obra, tu palabra, tu presencia, tu amén, tu aplauso. Así no estén al frente. Bendice al que está a tu lado. Amén. A mí me fascina artes marciales mixtas. Ayer vi una competencia, señores, donde habían 55,000 personas en un estadio. Y cuando entró el que es local, mire, el tipo venía, porque aunque era el favorito, el que lo retó es muy bueno. Y el tipo cuando salió, aunque usted sabe, aparentan, pero cuando venía caminando, los narradores decían que en el rostro se le veía como un miedo y un temor. Pero cuando ese hombre salió y esas 55,000 personas empezaron a aplaudirle y a gritarle, mire, hermano, ese tipo se transformó. Porque de alguna manera hay un efecto. Cuanto más ellos con el espíritu quizás incorrecto, nosotros con el espíritu de Dios, cuando nos unimos, aplaudimos, adoramos, damos gloria a Dios. Y a veces hay una adoración, una alabanza y hay gente sentada. Y los hermanos mayores aplaudiendo y con ganas de brincar, pero ya las rodillitas no le dan. Y los más jóvenes sentados. Y los salmistas aquí dándole duro para que, vamos hermanos, y anímense. Y amén, amén. Me doy a entender, hermano. No te canses de hacer lo bueno. Aunque sientas que tienes poca fuerza, el Señor dice, yo conozco tus obras. Vamos, levantémonos, hagámoslo para el Señor. Colosenses 3, 23, 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Amén. Pues ya saben que en recompensa el Señor le dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Amén. Saben que parte de esa recompensa, de esa herencia, el Señor se la va a dar. Es decir, tenemos herencia en el cielo. Amén o no amén. Pero yo en el cielo no necesito nada. Aquí es donde yo necesito. Y como todo principio, todo lo que sembramos va a traer su fruto, su cosecha para recoger. Así que cuando sentimos que ya no tenemos fuerza, o que la gente nos paga mal, o nos critican, o no nos agradecen, debemos recordar que lo que hacemos lo hacemos para Dios y para los hombres. Amén. Primero para Dios y para el servicio de la gente. Mire cuántos chascos no se llevan los pastores por decirle a cualquiera, hijo, mire esto. Usted sabe quién es Kiko, ¿verdad? Sí, el del Chavo del Ocho, los cachetes. No es por tu mal, es por tu bien. Y uno siente el rechazo. Y lo triste es que no es hacia uno, es hacia la autoridad que Dios ha dado. Y mire, y usted me conoce, yo soy un poquito amargo, ácido, puede ser, pero yo, hijo, papito, casi que lo...
Epa, hijo, Dios te bendiga. Epa, papá, esto está mal, no lo hagas. Y le doy una nalgada y lo abrazo antes de decirle, te sabe, el santo y adornando la cosa. Y entonces, a veces tú te sientes rechazado por querer poner orden, por querer hablar bonito, por querer mantener la organización, la estructura, los principios, pero te sientes rechazado. Así que bueno, aún así cuando sientas que no te pagan bien por lo que tú haces, sigue adelante, sigue haciendo lo bueno, aun cuando sientas que te quedan poca fuerza, porque el Señor conoce tus obras. Amén. El Señor sí la conoce y hagamos todos como para Él. Segundo, ¿qué vamos a hacer si sentimos que nos quedan poca fuerza? Seguimos haciendo buenas obras. Amén. Vamos, dígale a su hermano, te lo recuerdo, dígale. Aun cuando sientas que te quedan poca fuerza, que toda esta crisis te ha consumido, dígale, no permitas que tu corazón se endurezca, dígale, sigue y sigamos haciendo buenas obras. Amén, apláudele al Rey de Gloria. No nos rindamos, iglesia. Segundo, sigue usando bien tu fuerza. Apocalipsis 3:8, porque aunque tiene poca fuerza, entonces si usted tiene poca fuerza y la va a desgastar, la va a invertir en lo que no debe, imagínese.